Después de mi cirugía de corazón, escribí en el chat familiar. ¿Quién vendrá a recogerme del hospital? Mi hijo respondió. Llama a un taxi. Estoy viendo la tele. Mi esposa añadió. Quédate en el hospital otro mes. Se está tan bien sin ti. Pero cuando esa misma noche me vieron en las noticias, sus 67 llamadas quedaron sin respuesta. Lo que hice cambió todo. El dolor me golpeó como un rayo, partiendo mi pecho en dos. Jadeé, abriendo los ojos de golpe ante la luz blanca y cegadora que me hizo estallar la cabeza. ¿Dónde estaba? La habitación giraba en círculos nauseabundos. Paredes blancas, máquinas pitando, tubos enredados en mis brazos como lianas de plástico. Intenté incorporarme. Mi cuerpo gritó de dolor. Algo no estaba bien. Algo estaba terriblemente mal. Mi pecho ardía como si alguien lo hubiera abierto con una palanca. A través de la fina bata hospitalaria, podía sentir los vendajes gruesos envolviendo mi torso. Señor Thompson, está despierto. Una mujer de bata blanca apareció a mi lado. Tenía unos ojos amables tras unas gafas de montura metálica. Soy la doctora Carter, su cardióloga. ¿Cómo se siente? Como si me hubiera arrollado un camión, susurré con voz ronca, la garganta ardiéndome. ¿Qué me pasó? Ella revisó algo en el monitor junto a la cama. Los números no tenían sentido para mí, pero su expresión permanecía serena y profesional. Usted fue sometido a una cirugía cardíaca de urgencia hace 2 días. Triple bypass. Su corazón se detuvo durante 47 segundos durante el procedimiento. 47 segundos. Las palabras resonaron en mi mente como piedras cayendo en un pozo profundo. ¿Estuve muerto? Técnicamente, sí. Pero lo trajimos de vuelta. Puso sus dedos en mi muñeca, contando el pulso. Va a estar bien, señor Thompson. La cirugía fue un éxito. 2 semanas en el hospital para recuperarse y luego, poco a poco, volverá a sus actividades normales. 2 semanas. Miré de nuevo la habitación estéril. Una pequeña ventana mostraba el cielo gris de Dallas bajo las nubes de enero. Ninguna flor sobre la mesita. Ninguna tarjeta. Ninguna señal de que alguien supiera que yo estaba allí. Una enfermera entró, revisando la vía conectada a mi brazo izquierdo. Tenía una sonrisa cálida y manos delicadas al ajustar el goteo. Señor Thompson, soy Jennifer. Estaré a su cuidado este turno. ¿Siente dolor ahora mismo? Asentí, incapaz de confiar en mi voz. Ella anotó algo en su tabla y aumentó la medicación de la vía. A los pocos minutos, los bordes afilados del dolor empezaron a suavizarse. La doctora Carter arrastró una silla y se sentó a mi lado. Necesito hacerle unas preguntas para comprobar su función cognitiva. ¿Puede decirme en qué año estamos? 2025. Bien. ¿Y el mes? Enero. La palabra se sintió pesada en mi lengua. Excelente. Ahora, apriete mis manos con toda su fuerza. Extendió ambas hacia mí. Mi agarre era débil como el de un recién nacido, pero ella asintió con aprobación. Su función motora se ve bien. La memoria parece intacta. Anotó en su tablet. Los próximos días serán para controlar el dolor y comenzar con movimientos suaves. Pronto estará caminando pequeñas distancias. Cuando se fue, quedé solo con el pitido interminable de las máquinas. Extendí con cuidado la mano hacia la mesita, donde alguien había dejado mis pertenencias. Mis dedos encontraron el teléfono. La pantalla mostraba decenas de notificaciones, noticias, correos basura, recordatorios de farmacia. Deslicé buscando otra cosa. Mensajes de mi familia. Llamadas perdidas de Susan o Scott. Nada. Abrí el chat familiar. El último mensaje era de 3 semanas atrás, Susan quejándose porque en el supermercado no había su yogur favorito. Antes de eso, Scott pidiéndome dinero para reparar el coche. Ni un solo mensaje sobre mi cirugía. Ni una sola llamada preguntando cómo estaba. Dejé el teléfono temblando sobre la cama y miré las placas acústicas del techo. 47 segundos muerto. Y al parecer, nadie lo había notado. Cerré los ojos y dejé que el silencio del hospital me envolviera.
Ese olor a desinfectante me trajo recuerdos que llevaba meses evitando. Todo había comenzado en el verano de 2020. Estaba trabajando en el jardín detrás de nuestra casa en Arlington, plantando tomates bajo el calor sofocante. La presión en el pecho llegó como una banda apretándome las costillas. Me aferré al poste de la cerca hasta que pasó, diciéndome a mí mismo que solo era el calor de Texas afectándome. «Buford, estás siendo dramático otra vez», gritó Susan desde el porche trasero, con un vaso de té helado en la mano. «Entra antes de que te dé un infarto ahí fuera». Me reí para disimular. 66 años y aún fuerte como un toro, me repetí. Solo necesitaba más agua, más descanso. Pero los episodios continuaron. En 2021, subir las escaleras hasta nuestro dormitorio se volvió como escalar una montaña. Me detenía en el rellano, sujetando la barandilla mientras mi corazón martilleaba en mi pecho como si quisiera escapar. Susan ya estaba en la cama viendo sus programas de la noche. «Te estás haciendo viejo», decía sin apartar la vista de la televisión. «Tal vez deberías dejar esos proyectos de fin de semana». Nunca le conté sobre el sabor metálico que llenaba mi boca en los peores episodios, ni sobre cómo el mundo se inclinaba cuando me ponía de pie demasiado rápido. Ella tenía bastante con su club de lectura y las reuniones de beneficencia. Scott era aún menos útil. Cuando le mencioné lo cansado que me sentía todo el tiempo, se encogió de hombros desde el sofá de la sala. «Quizá ve a un médico, papá». «Bueno, espera, eso es caro. Prueba primero con unas vitaminas». 28 años y aún viviendo en nuestro sótano, preocupado no por mi salud, sino porque mis facturas médicas afectaran a su herencia. El primer ataque serio ocurrió en la cocina, un martes por la mañana de marzo de 2023. Estaba preparando café cuando el dolor me golpeó el pecho como un martillo. Me sujeté del mostrador, los granos de café cayendo por el suelo mientras me deslizaba hasta el frío linóleo. «Susan», alcancé a llamar, apenas audible. Me encontró 10 minutos después, aún en el suelo, jadeando con respiraciones cortas. «Ay, Buford, ¿te caíste?». Me ayudó a sentarme en una silla, pero su atención ya estaba en otra parte. «Tengo la cita en la peluquería en 1 hora. ¿Puedes conducir tú solo al médico?». Me conduje yo mismo a urgencias. El joven doctor que me atendió tenía ojos preocupados y manos firmes. «Señor Thompson, ha tenido un infarto menor. Necesitamos hacer más pruebas». Los resultados confirmaron lo que temía y me negaba a aceptar. No era edad ni estrés. Mis arterias se estaban cerrando como tuberías viejas, llenas de óxido. «Sin cirugía, le quedan 6 meses, quizá menos», me dijo el doctor Martínez en noviembre. Pero con un triple bypass, podría tener 10 buenos años por delante. Volví a casa en mi Chevy viejo, las manos temblando sobre el volante. ¿10 buenos años? La pregunta era si quería gastarlos con personas que apenas notaban cuando estaba muriendo. El sonido de la puerta de mi habitación de hospital me devolvió al presente. La enfermera Jennifer asomó con su sonrisa cálida. «¿Cómo se siente, señor Thompson? ¿Necesita algo para el dolor?». Miré otra vez mi teléfono. Aún sin mensajes de mi familia. «Solo pensando», murmuré. Ella asintió con comprensión. «La cirugía da tiempo para pensar. A veces eso es bueno, a veces no tanto». Cuando se fue, me quedé mirando el chat familiar en la pantalla. Mi dedo dudaba sobre el botón. 2 semanas desde la cirugía, 2 semanas de silencio. Pero quizá no sabían nada. Quizá el hospital no los había avisado. Quizá aún quedaba esperanza de que 45 años de matrimonio y criar a un hijo significaran algo. Quizá. La mañana del 29 de enero amaneció clara y fría a través de la ventana del hospital. Día de libertad. Guardé mis pocas cosas en la vieja bolsa deportiva que Susan me regaló para mis viajes de pesca. Mis gafas de lectura. La novela apenas empezada. El pijama que todavía olía a casa. Mi pecho estaba más fuerte. Los puntos tiraban al moverme, pero el dolor aplastante ya era solo un eco soportable. La doctora Carter firmó mis papeles de alta con una sonrisa. «Es afortunado de estar vivo, señor Thompson. Aproveche esta segunda oportunidad». Miré mi teléfono por 20ª vez.
Todavía nada de Susan. Nada de Scott. 2 semanas de silencio absoluto mientras yo peleaba por volver del borde de la muerte. Quizá creían que aún estaba demasiado débil. Quizá planeaban una sorpresa. Siempre había sido yo quien resolvía las emergencias médicas, conduciendo a Susan para su apendicitis, llevando a Scott al hospital cuando se rompió el brazo. Tal vez simplemente no sabían cómo actuar cuando el paciente era yo. Escribí un mensaje en el chat familiar. Hola a todos, hoy me dan el alta y me siento mucho mejor. No veo la hora de verlos. Lo borré. Demasiado largo, demasiado emocional. Pensarían que estaba siendo necesitado. Lo intenté otra vez. El hospital me da el alta hoy. Con ganas de volver a casa. También lo borré. Aún demasiado. Tercer intento. El doctor dice que hoy puedo volver a casa. Me encantaría verlos. Ese parecía el indicado. Esperanzador pero no desesperado. Lo envié y dejé el teléfono sobre la cama, junto a mi bolsa. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. El nombre de Scott apareció primero. Llama a un taxi. Estoy viendo la tele. Me quedé mirando el mensaje 3 veces, asegurándome de leerlo bien. 47 segundos clínicamente muerto, 2 semanas en cuidados intensivos. Y mi hijo no pudo ni pausar la televisión. Pero Susan sería diferente. Susan lo entendería. Habíamos estado casados 45 años. Ella querría venir a buscarme en persona. Su mensaje apareció debajo del de Scott. Quédate otro mes en el hospital. Se está tan bien sin ti. El teléfono se me resbaló de las manos sobre la manta blanca del hospital. Las palabras brillaban en la pantalla como un letrero de neón anunciando el final de todo lo que había creído sobre mi familia. Quédate otro mes. Se está tan bien sin ti. Me dejé caer pesadamente al borde de la cama, mi bolsa deportiva deslizándose al suelo con un golpe sordo. La luz del sol que entraba por la ventana ya no parecía cálida, se burlaba de mí. Mi pecho dolía, pero no por la cirugía. Era un dolor más profundo, en un lugar al que el bisturí de la doctora Carter jamás podría llegar. La enfermera Jennifer apareció en la puerta, portapapeles en mano. Al ver mi rostro, entró y cerró la puerta tras de sí. Señor Thompson, está muy pálido. ¿Tiene dolor en el pecho? Negué con la cabeza, incapaz de articular palabra. Ella recogió mi teléfono de la cama y alcanzó a leer la pantalla. Su expresión cambió de preocupación profesional a algo más suave, más triste. Lo siento, dijo en voz baja. La familia puede ser complicada. Complicada. Esa era una forma de decirlo. Otra era aceptar que había pasado 45 años entregando mi vida a personas que me veían solo como un sueldo y un cuidador. Personas que encontraban mi ausencia más agradable que mi presencia. Miré los papeles de alta extendidos sobre la cama. Instrucciones de medicación, citas de control, advertencias sobre no levantar peso, pautas para mi nueva vida. Pero mientras leía las palabras de Susan en la pantalla de mi teléfono, esos papeles empezaban a parecer otra cosa. No solo instrucciones médicas. Parecían libertad. Evidencia de 45 años siendo un completo necio. Salí del Memorial Hospital con pasos inseguros, cada uno recordándome que había estado a punto de morir y a nadie le importó. El taxista era un hombre hispano, curtido por los años, con ojos bondadosos. Día duro en el hospital, amigo. Duros han sido los últimos 45 años. Las palabras se escaparon antes de poder detenerlas. Él me miró por el retrovisor mientras entrábamos en el tráfico de Dallas. ¿Cirugía? Asentí, dejándome caer contra el asiento de vinilo. Los papeles de alta crujían en mi regazo. Y de pronto recordé otra ocasión en la que sostuve papeles importantes con las manos temblorosas. Scott era apenas un bebé y yo tenía 25, con sueños demasiado grandes para nuestro pequeño apartamento. Había ahorrado 2 años para comprar aquella motocicleta. Una Harley Davidson preciosa que me hacía sentir vivo cada vez que rugía el motor. Pero los bebés necesitan cunas, no motocicletas. La moto tiene que irse, dijo Susan, con Scott en brazos. Necesitamos el dinero para los muebles del bebé.
Pulí aquel cromo por última vez antes de ponerle el cartel de venta. $3.000. Libertad cambiada por responsabilidad. Me convencí de que sería temporal, hasta que Scott creciera un poco. El taxi pasó frente a un concesionario de motos. Filas de máquinas brillaban bajo el sol de la tarde. Y mi pecho dolió más que las cicatrices de la cirugía. La familia a veces es dura, dijo el conductor, incorporándose a la autopista. La mía también. Otra memoria salió a flote. Susan y yo planeábamos nuestra luna de miel retrasada. 15 años tarde, pero al fin parecía posible. París en primavera. Había estado ahorrando meses, trabajando horas extra en la fábrica. Entonces Scott fue aceptado en la universidad. Europa siempre estará ahí. Susan lloraba mientras rompía los folletos de viaje. La educación de Scott es más importante. 4 años de gastos universitarios. Los sueños de París quedaron guardados en una caja junto con mi felicidad aplazada. Atravesábamos el centro de la ciudad ahora, los rascacielos de cristal reflejando el cielo gris de enero. Recordé conducir esa misma ruta en 2003, agotado tras dobles turnos, mientras Susan pasaba el día viendo sus telenovelas. ¿Cuándo voy a descansar yo? Le había preguntado, desplomándome en el sillón después de 16 horas en la planta. Cuando Scott se gradúe y consiga un buen trabajo, me prometió. Entonces tendremos tiempo para nosotros. Scott se graduó. Luego necesitó ayuda con el alquiler. Después, un préstamo para un coche. Luego capital para su negocio de diseño gráfico, que quebró en 6 meses. El recuerdo del préstamo dolía más que todos. 2010 puse la casa como garantía, firmando papeles mientras Scott dibujaba planes grandiosos en servilletas de restaurante. Este es nuestro boleto, papá. En 6 meses te devuelvo todo con intereses. El negocio duró 4 meses. Yo trabajé 3 años más para pagar aquella deuda. El taxi giró hacia las calles conocidas de Arlington. Pasamos frente a la escuela donde entrené a Scott en la liga infantil, sacrificando mis propios sueños. Pasamos por el parque donde empujé a Susan en los columpios cuando todavía me veía como a su héroe y no como a su cajero automático. ¿Lo va a recoger alguien?, preguntó el conductor al acercarnos a mi barrio. Pensé en los mensajes que seguían ardiendo en mi memoria. Llama a un taxi. Quédate otro mes. Se está tan bien sin ti. No, respondí en voz baja. Creo que ya terminé con que me recojan. La casa apareció al doblar la esquina. Fachada blanca, contraventanas verdes, el césped que corté cada sábado durante 20 años. Debería parecer un hogar. Pero lo que veía era un monumento a mi estupidez. Pagué al conductor y me quedé en la acera, contemplando 45 años de hipotecas y reparaciones. Todo para que Susan tuviera sus reuniones de club de lectura y Scott su consola de juegos. El taxi se alejó, dejándome solo frente a la mayor equivocación de mi vida. Avancé hacia la puerta con las llaves pesando como plomo en mis dedos. La casa ya no parecía un hogar. Parecía prueba. La cerradura cedió con un clic suave y entré en la oscuridad. Hasta el recibidor se sentía extraño, ajeno, como si estuviera entrando en la vida de otro. Encendí la luz y vi lo que habían hecho con su libertad. El correo se amontonaba sobre la mesa de la entrada. Facturas sin abrir y folletos tirados sin cuidado. Los zapatos de Susan abandonados junto a las zapatillas embarradas de Scott. Nadie se había molestado en recoger nada durante semanas. El salón estaba peor. El rincón de videojuegos de Scott había invadido todo el espacio como un dormitorio adolescente. Latas de bebida energética formaban una pirámide sobre mi mesa de centro. Cajas de pizza apiladas junto a mi sillón, el que compré con horas extra hace 15 años. Habían estado de fiesta. Avancé despacio entre las pruebas de su comodidad. Mi ausencia no había causado dolor ni preocupación. Había causado celebración. La cocina contaba la misma historia. Platos sucios en el fregadero, envases de comida rápida desbordando la basura. En la nevera, vino caro y helado premium, lujos que compraban mientras yo peleaba por mi vida. Pero el golpe final lo recibí en mi estudio. Lo habían convertido en trastero.
Cajas con materiales de manualidades de Susan cubrían mi escritorio. El viejo equipo informático de Scott estaba apilado en mis estanterías. El polvo se había posado sobre las fotos familiares que yo mismo había colocado con tanto cuidado. 47 segundos. Había estado muerto durante 47 segundos, y ellos habían usado mi espacio personal como un trastero. Me dejé caer en la única silla que no habían cubierto con sus cosas. La combinación de mi caja fuerte seguía grabada en mi memoria. El cumpleaños de Scott. ¡Qué irónico! La caja fuerte se abrió con un susurro mecánico. Dentro, mi testamento descansaba en su carpeta azul, exactamente donde lo había dejado meses atrás. Lo tomé con manos firmes y leí las disposiciones que había redactado con tanto cuidado. A mi querida esposa, Susan Thompson, la casa y todas las propiedades personales. A mi hijo, Scott Thompson, todos los activos financieros, incluidas las cuentas de jubilación, para dividirse equitativamente tras mi muerte. Querida esposa, solté una carcajada amarga, el sonido resonando en mi estudio profanado. La misma mujer que me dijo que me quedara otro mes en el hospital porque se estaba tan bien sin mí. Mi hijo. Ese hombre de 38 años que no pudo detener su programa de televisión para recoger a su padre moribundo. Caminé hacia las fotos familiares en los estantes cubiertos de polvo. Las de la boda mostraban a una pareja joven, llena de esperanza. Las de Scott bebé, sonrisas inocentes y manitas estiradas hacia la cámara. Las vacaciones documentaban viajes que yo había pagado, pero apenas disfrutado, siempre preocupado por el costo. En todas las fotos yo sonreía. El proveedor. El protector. El imbécil. Saqué mi teléfono y busqué, abogados de herencias Dallas. La pantalla se llenó de nombres y números. Profesionales que sabían que los testamentos se pueden cambiar, que la herencia es un privilegio, no un derecho. Jonathan Hall y Asociados apareció al principio de la lista. Expertos en planificación patrimonial y donaciones benéficas. Perfecto. Miré una vez más mi estudio, las cajas sobre mi escritorio, el polvo cubriendo mis pertenencias, la evidencia del desprecio de mi familia. Luego miré el testamento en mi regazo. Mañana llamaría al señor Hall. Mañana corregiría el mayor error de mi vida. Esta noche planearía cómo dar a mi familia lo que realmente merecían. Nada. El ascensor subía piso tras piso, cada número acercándome más a la justicia. En el piso 15 de un rascacielos del centro de Dallas, me esperaba Jonathan Hall con el poder de reescribir el futuro de mi familia. Había pasado una semana desde mi revelación al volver a casa. 7 días de investigación, planificación y recolección de documentos. Encontré en Internet la American Heart Disease Foundation, una organización que ayudaba a familias en emergencias cardíacas que realmente valoraban el regalo de la vida. Las puertas del ascensor se abrieron a un pasillo de caoba y latón. Hall y Asociados brillaba en letras doradas sobre vidrio esmerilado. Señor Thompson, la recepcionista sonrió, profesional y cálida. El señor Hall lo está esperando. La oficina de Jonathan Hall dominaba el centro de Dallas con ventanales de suelo a techo. Libros de derecho alineaban las paredes entre diplomas enmarcados de universidades que yo nunca habría soñado alcanzar. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 55, con cabello plateado y ojos inteligentes. Por favor, tome asiento, me indicó la silla de cuero frente a su enorme escritorio. Tengo entendido que quiere hacer cambios importantes en su plan patrimonial. Me acomodé, la carpeta de documentos sobre mis rodillas. Quiero dejarlo todo a caridad. Nada para mi familia. Sus cejas se arquearon ligeramente. Es un cambio bastante sustancial. ¿Puedo preguntar qué lo llevó a esta decisión? Le conté sobre la cirugía. Sobre los 47 segundos muerto. Sobre las 2 semanas en el hospital sin una sola llamada. Sobre volver a casa y descubrir que celebraban mi ausencia mientras yo luchaba por mi vida. Hall escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloc amarillo. Señor Thompson, debo preguntarle, ¿está tomando esta decisión movido por la ira? Después de una crisis médica, ¿la gente a veces? He tenido una semana para pensarlo. Abrí mi carpeta y le mostré correos impresos, estados bancarios, historiales médicos. Esto no es rabia. Es claridad.
Él revisó los documentos con cuidado. Es usted bastante meticuloso. La American Heart Disease Foundation es una excelente opción. Brindan alojamiento a familias de pacientes cardíacos, financian investigación, apoyan programas de recuperación. Gente que valora la vida, respondí, a diferencia de mi familia. Podríamos estructurarlo como un fideicomiso benéfico residual. Usted conservaría el uso vitalicio de su casa, recibiría un pequeño ingreso mensual, y a su muerte, todo pasaría a la fundación. Perfecto. Así viviría cómodamente sabiendo que mi familia heredaría exactamente lo que habían ganado. Nada. ¿Y su esposa e hijo? Quizá dejarles una pequeña parte podría. No. La palabra salió más dura de lo que planeaba. Son adultos. Es hora de que aprendan a mantenerse solos. Hal me observó largo rato. Muy bien. Tomará alrededor de 1 hora redactarlo adecuadamente. ¿Está completamente seguro de este curso? Pensé en el mensaje de Scott, llama a un taxi. Estoy viendo la tele. En las palabras de Susan, quédate otro mes. Se está tan bien sin ti. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. La siguiente hora pasó en un torbellino de lenguaje legal y documentos. La secretaria de Hal trajo testigos, 2 asistentes legales que no me conocían de nada. Este documento revoca todos los testamentos previos, explicó Hal mientras colocaba los papeles frente a mí. A su muerte, su casa y todos sus bienes pasarán a la American Heart Disease Foundation. Usted conserva derecho vitalicio de residencia y un modesto estipendio mensual. Leí cada palabra 2 veces. Ni una mención a Susan. Ninguna provisión para Scott. Solo un texto limpio y legal que convertiría sus cómodas expectativas en una dura realidad. La firma fue sorprendentemente simple. 3 firmas, 2 testigos, un sello notarial. 45 años de sostener a una familia ingrata, borrados con tinta negra sobre papel blanco. Contactaré a la fundación esta semana, dijo Hal entregándome copias certificadas. Querrán reunirse con usted, discutir la posibilidad de un anuncio en medios. ¿Un anuncio en medios? Me gusta cómo suena eso. Reconocimiento público para la caridad. Humillación pública para mi familia. Las oficinas de la fundación están en este mismo edificio, en el piso 12. Su coordinadora de medios, Rebecca Mees, es excelente manejando este tipo de historias. Guardé las copias certificadas en el bolsillo de mi chaqueta. En la puerta, Hal me estrechó la mano con respeto genuino. Está dando un regalo generoso, señor Thompson. La fundación ayuda a cientos de familias cada año. Familias que lo merecen, repliqué. A diferencia de la mía. El pasillo parecía más luminoso al volver al ascensor. Detrás de mí quedaba la maquinaria de la justicia. Delante, las oficinas de la fundación, con el poder de transformar mi satisfacción privada en una venganza pública. El ascensor se abrió en el piso 12. El área de recepción brillaba con carteles sobre salud cardíaca y testimonios de familias agradecidas. Señor Thompson, Rebecca Mees salió de una oficina, toda eficiencia y calidez. Soy la coordinadora de medios. Gracias por elegir nuestra fundación. Las paredes de su despacho mostraban premios y recortes de periódicos de exitosas campañas de recaudación. Esta mujer entendía el poder de una buena historia. Por favor, siéntese, me indicó la silla frente a su escritorio. Su abogado mencionó que quiere hacer pública su donación. Cuénteme su situación. Le relaté todo. La cirugía, los 47 segundos, el abandono en el hospital, los crueles mensajes. Rebecca escuchó atenta, tomando notas. Esto es poderoso, dijo al final. Su historia puede salvar cientos de vidas. La gente necesita entender lo vital que es el apoyo familiar en una crisis médica. Si mi dolor ayuda a alguien más, habrá valido la pena. Tomó su teléfono y marcó. ¿Canal 8? Habla Rebecca Mees, de la Fundación del Corazón. Tengo una historia para ustedes. Un hombre local dona toda su herencia después de que su familia lo abandonara durante una cirugía cardíaca. La llamada duró 10 minutos. Los ojos de Rebecca brillaban mientras hablaba. Pueden enviar un equipo a su casa esta misma tarde. Es perfecto.
La semana de concienciación sobre enfermedades cardíacas comienza el lunes. La mañana voló con los preparativos. Rebecca me entrenó en los mensajes clave, la importancia del apoyo familiar, la misión de la fundación, la realidad de la recuperación cardíaca. Pero sobre todo, me insistió en decir la verdad sobre el abandono de mi familia. No se contenga, me aconsejó. La gente responde a la emoción auténtica. Su historia tocará corazones y salvará vidas. Al mediodía ya estábamos en el estudio del Canal 8, en el centro. La productora, una mujer aguda llamada Jennifer, entendió de inmediato por qué la historia importaba. Un hombre regala su casa después de que su familia le mande mensajes diciéndole que se quede más tiempo en el hospital. Sacudió la cabeza. Esto va a resonar con la audiencia. La entrevista en el estudio fluyó sin problemas. Luces brillantes, cámaras profesionales, preguntas que ya había ensayado con Rebecca. El entrevistador, David Martínez, tenía la mezcla perfecta de simpatía y precisión periodística. Señor Thompson, ¿qué pasó por su mente al leer esos mensajes de su familia? Entendí que el amor debe ser mutuo, respondí con firmeza. La gratitud es una elección, no una obligación. Durante 45 años elegí poner a mi familia primero. Cuando yo los necesité más, ellos eligieron distinto. ¿Por qué donar específicamente a la investigación de enfermedades cardíacas? Porque me salvaron la vida cuando mi corazón se detuvo durante 47 segundos. A mi familia, en cambio, no pareció importarle si vivía o moría. Tras la entrevista en el estudio, el equipo me acompañó hasta mi casa en Arlington. Los vecinos se asomaban tras las cortinas mientras la furgoneta del Canal 8 se estacionaba en mi entrada. Las cámaras profesionales captaban la casa que pronto pertenecería a la fundación. Dentro, David me hizo preguntas más personales mientras la cámara seguía grabando. Este es el salón donde se recuperó después de volver del hospital. Este mismo lugar, respondí con calma, donde descubrí que habían estado viviendo cómodamente sin mí, celebrando, pidiendo comida cara, usando mi estudio como trastero. La cámara recorrió las fotos familiares sobre la repisa, la boda, la graduación de Scott, las vacaciones, todas financiadas por mis sacrificios. Todas testigos de mi devoción desperdiciada. ¿Tiene algún arrepentimiento sobre esta decisión? Miré directamente a la cámara. Mi único arrepentimiento es haber tardado 68 años en entender mi propio valor. El equipo terminó de filmar al caer la tarde. David me estrechó la mano con respeto genuino. Esto saldrá al aire hoy a las 6. Estoy seguro de que lo recogerán otros canales también. Pasé la noche en un restaurante tranquilo del centro. Mi teléfono vibraba de vez en cuando con mensajes de Rebecca, la coordinadora de medios, sobre la preparación en redes sociales. El equipo digital de la fundación estaba listo para aprovechar el impacto de la historia. A las 6 en punto, vi mi rostro en la televisión del restaurante. El presentador introdujo la noticia con un dramatismo perfecto. Un hombre del área de Dallas está dando que hablar esta noche tras donar su casa a una fundación benéfica. Pero es la razón detrás de su generosidad lo que tiene a todos comentando. En la pantalla aparecí yo. Sereno, digno, contando la verdad sobre la traición familiar y el abandono médico. El reportaje incluía imágenes de mi casa, mi explicación sobre la donación y las declaraciones de Rebecca sobre la importancia de apoyar a los pacientes cardíacos. El restaurante estaba en silencio, pero podía ver a otros clientes mirando la televisión y luego mirándome a mí. Algunos con simpatía, otros indignados en mi favor. Mi teléfono permaneció mudo durante toda la cena. Rebecca me había aconsejado dejar que la historia corriera sola antes de ver las redes. Para mañana, aseguró, estaría en todas partes. Mientras conducía de regreso a casa, pensé si mi familia ya habría visto el noticiero. Veían las noticias locales religiosamente, siempre quejándose del clima o discutiendo sobre política. Esa noche, se verían a sí mismos expuestos ante miles de desconocidos. Esa noche descubrirían que su vida cómoda se había acabado. Al llegar, el garaje se abrió revelando la misma casa que había dejado esa mañana. Pero todo había cambiado. Para el día siguiente, Susan y Scott entenderían que sus 45 años de darme por sentado habían terminado. Apagué la televisión y dormí en paz por primera vez desde la cirugía.
En la sala de estar de los Thompson, las noticias eran apenas ruido de fondo. Susan hojeaba revistas mientras Scott alternaba entre su videojuego y la televisión. Las cajas de pizza y las latas vacías mostraban lo cómodos que estaban sin Buford. Otro día aburrido, murmuró Scott, golpeando botones en el mando. Nunca pasa nada en este pueblo. Al menos no tenemos que soportar las quejas constantes de tu padre, respondió Susan sin levantar la vista de la revista. ¿Recuerdas cómo se preocupaba por cada gasto? Ambos rieron, sin sospechar que su mundo estaba a punto de estallar. La voz del presentador cambió de tono. Un hombre del área de Dallas está en los titulares tras donar su casa a la caridad, pero es la razón detrás de su decisión lo que está impactando a todos. El mando se resbaló de las manos de Scott. La casa en la pantalla era idéntica a la suya, misma fachada blanca, mismas contraventanas verdes, el mismo roble en el jardín. «Mamá», susurró Scott. «Esa es nuestra casa». La revista de Susan cayó al suelo. Miraron la pantalla con horror creciente mientras la cámara mostraba su propiedad. «Dios mío», jadeó Susan. «Ese es tu padre». Escucharon en silencio absoluto mientras Buford contaba su historia. La cirugía, los 47 segundos de muerte clínica, el abandono familiar en el hospital. Cuando pedí que mi familia me recogiera, decía Buford con calma en la entrevista, mi hijo me dijo que llamara a un taxi porque estaba viendo televisión. Mi esposa me dijo que me quedara otro mes porque se estaba tan bien sin mí. El rostro de Scott palideció. Eran exactamente sus palabras. Susan se tapó la boca con ambas manos al reconocer su propio mensaje cruel, ahora difundido a todo Dallas. «Esto es imposible», gritó Susan. «No puede hacer esto. Esa es nuestra casa». El reportaje siguió con Buford explicando su decisión de donar todo a la Fundación Cardíaca. Ni una sola mención a herencias. Ninguna provisión para Susan o Scott. «Llámalo». Susan sacudió el brazo de su hijo. «Llámalo ahora mismo». Scott marcó con las manos temblorosas. La llamada fue directo al buzón de voz. «Papá, soy Scott. Acabamos de ver las noticias. ¿Qué estás haciendo? Llámanos de inmediato». Susan le arrancó el teléfono e intentó ella misma. «Buford Thompson. Soy tu esposa. Devuélveme la llamada ahora mismo». «Esto es una locura». Llamaron una y otra vez durante 1 hora. Tras el 10º intento, el teléfono de Buford dejó de sonar, enviándolo siempre a buzón de voz. Mientras tanto, la historia explotaba en redes sociales. El Facebook de Scott se llenó de compartidos del reportaje. Vecinos y conocidos comentaban, reconociendo la casa y condenando el comportamiento de la familia. «Mira esto», Scott mostró la pantalla a su madre. «Todos nos llaman monstruos. Dicen que nos lo merecemos». Susan lloraba ahora, el rímel corriéndole por las mejillas. «¿Dónde vamos a ir? No tenemos dinero. Todo está a su nombre». La realidad los golpeaba. La casa, las cuentas, los ahorros, todo pertenecía a Buford. Habían vivido tan cómodamente tanto tiempo que se les había olvidado que no eran dueños de nada. A las 10 de la noche, ya habían dejado 67 mensajes de voz y docenas de textos desesperados. Buford no respondió ninguno. «Se ha vuelto loco», dijo Scott, caminando nervioso por la sala. «La cirugía le dañó el cerebro. No sabe lo que hace». «O quizás sí sabe exactamente lo que hace», susurró Susan, mirando el teléfono. «Quizá esto es venganza». Pasaron el resto de la noche intentando procesar la magnitud de la situación. Sin ingresos, sin ahorros, sin propiedades. Scott nunca había tenido un trabajo real. Susan no había trabajado en 30 años. «¿Qué hacemos?», preguntó Scott cerca de la medianoche. Susan repasó la sala con los ojos, el equipo de juegos caro de su hijo, sus revistas de diseñador, la vida cómoda construida sobre los sacrificios de Buford. «Esperamos a que vuelva a casa», dijo con frialdad. «Y lo hacemos entender que la familia es la familia, pase lo que pase». Se apostaron en la sala, vigilando el camino de entrada. Susan preparó café para mantenerse despierta. Scott cargó el teléfono para seguir llamando.
Ninguno durmió esa noche. Sentados junto a la ventana, repasaban las palabras que usarían para salvar su vida cómoda. Pero, en el fondo, ambos sabían que algo había cambiado para siempre. El sonido de la llave en la cerradura a las 8:30 los congeló. Buford entró despacio, sereno. Los encontró bloqueándole el paso, los rostros llenos de desesperación. «Papá», Scott avanzó con agresividad. «¿Qué es esta locura? Somos tu familia». Buford se quitó la chaqueta con calma, colgándola en el perchero. «¿Familia?» Su voz sonaba casi cordial, pero sus ojos eran hielo. «Cuando yo estaba en el hospital, luchando por mi vida, ¿alguno de ustedes llamó siquiera una vez?» «Estábamos ocupados». Susan fingió indignación. «¿Sabes lo difícil que es manejar todo sin ti? Tan difícil que me dijiste que me quedara otro mes en el hospital, porque se estaba tan bien sin mí». Scott tartamudeó. «Era una broma, no lo dijimos en serio». 67 llamadas anoche, observó Buford con frialdad, avanzando hacia la cocina. «Qué curioso que encuentren tiempo para llamar cuando su herencia está en riesgo». Lo siguieron como satélites desesperados, hablándole encima, suplicando. «Papá, por favor, escucha la razón. Buford, no piensas con claridad. La cirugía afectó tu juicio. Te amamos. Siempre te hemos amado». Buford llenó la cafetera con calma, ignorando sus ruegos cada vez más frenéticos. Cuando Susan le agarró del brazo, él bajó la mirada con tal frialdad que ella lo soltó al instante. «Tienen 24 horas para irse de esta casa», dijo en voz baja. Las palabras los golpearon como puñetazos. Susan retrocedió tambaleándose. Scott se quedó blanco. «¿A dónde iremos?», murmuró Susan. «No tenemos dinero. Ese ya no es mi problema». El desapego absoluto de Buford era más aterrador que cualquier grito. Ese no era el hombre que pasó 45 años poniendo sus necesidades por encima de las propias. Ese era otro. «No puedes hacer esto», gritó Scott. «Soy tu hijo. Esta es mi casa». «¿Tu casa?». Buford lo miró fijamente. «¿Cuándo pagaste la última hipoteca? ¿Un recibo de luz? ¿Cuándo aportaste algo que no fueran platos sucios y peticiones de dinero?». Scott abrió la boca, pero nada salió. La verdad era demasiado evidente. Susan probó otra táctica, forzando lágrimas. «Cariño, sé que cometimos errores, pero 45 años de matrimonio tienen que contar para algo». «Sí contaron», replicó Buford, sirviendo su café. «Contaron, hasta que me demostraron lo poco que significaba para ustedes. Podemos cambiar». La desesperación de Susan era palpable. «Ahora seremos diferentes. Te valoraremos». «¿Por cuánto tiempo?». Buford la miró con frialdad. «¿Hasta la próxima vez que necesiten algo? ¿Hasta que esté demasiado viejo o enfermo para servirles?». Sacudió la cabeza. «Tengo 68 años. Ya no me queda tiempo para esperar a que se conviertan en personas decentes». Caminó hacia la mesa de la cocina y se sentó con su café, abriendo el periódico como si ellos no estuvieran allí gritándole. «La fundación tomará posesión el próximo mes», dijo sin levantar la vista. «Tienen hasta entonces para encontrar dónde vivir». Scott golpeó la mesa con la mano. «Esta también es nuestra casa». «Revisa la escritura», respondió Buford con calma. «Revisa las cuentas del banco. Revisa cualquier documento legal que encuentres. Todo está a mi nombre, porque yo lo gané mientras ustedes vivían de mi trabajo». El sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina, iluminando la escena de su impotencia total. Durante 45 años habían dado por hecho que Buford siempre estaría allí, proveyendo, perdonando. Se habían equivocado. Susan se desplomó en una silla, entendiendo por fin la magnitud de su situación. Scott permaneció paralizado, viendo cómo la herencia se desmoronaba con cada palabra de su padre. «Cuando regrese de mi caminata», dijo Buford poniéndose el abrigo, «quiero ver cajas de mudanza». Miró su reloj. «Son las 9 en punto. Tienen 24 horas». Scott dio un paso al frente. «Papá, espera». 23 horas y 58 minutos, replicó Buford sin girarse.
La puerta se cerró con un clic suave, dejándolos solos con las ruinas de sus cómodas ilusiones. Afuera, Buford caminó por la calle que había llamado hogar durante 20 años, sintiéndose más ligero con cada paso. Por la ventana de la cocina alcanzó a verlos todavía sentados en silencio. La justicia, descubrió, tenía un sabor sorprendentemente pacífico. Cuando volví de mi caminata, las cajas ya estaban apiladas junto a la puerta. Me habían tomado en serio. Por la ventana vi a Susan envolviendo platos con papel de periódico mientras Scott cargaba su equipo de juegos al coche en múltiples viajes. Me acomodé en la mecedora del porche con mi café, observando su actividad frenética. La mañana era clara y fresca. Clima perfecto para nuevos comienzos. «Papá, esta es tu última oportunidad», gritó Scott, forcejeando con un monitor pesado. «Podemos arreglar todo». Tuvieron 45 años de oportunidades, respondí sin apartar la vista del periódico. Susan apareció en la puerta, despeinada, los ojos rojos de tanto llorar. «Buford, cariño, lamento ese mensaje. No estaba pensando bien». «Ese es exactamente el problema, Susan. Nunca piensas en nadie más que en ti misma». El caos reinaba en la mudanza. 45 años de pertenencias acumuladas y menos de 24 horas para decidir qué llevarse. Susan corría dentro y fuera buscando lo imprescindible, mientras Scott debatía si valía la pena llevar videojuegos viejos. La señora Henderson, la vecina, se acercó cerca del mediodía, atraída por la conmoción. «¿Todo bien, Buford?», preguntó, viendo el ir y venir de cajas. «Solo algunos cambios familiares», respondí con una sonrisa tranquila. Nada de qué preocuparse. Pero sus miradas curiosas dejaban claro que ya había visto el reportaje. Seguramente todo el vecindario sabía lo ocurrido. Scott pasó de la furia a la súplica. «Esto es una locura. No puedes sobrevivir sin nosotros. ¿Y si pagamos alquiler? ¿Y si contribuimos con los gastos? Papá, ¿a dónde vamos a ir? Mamá no ha trabajado en 30 años. He vivido 68 años», contesté sereno. «Créeme, sabré arreglármelas». Susan intentó todos sus trucos: lágrimas, achaques, promesas de matrimonio, recuerdos felices. Nada me conmovió. Había visto ese espectáculo demasiadas veces. A las 4 de la tarde, los coches estaban llenos hasta el techo. Dejaron muebles, electrodomésticos y cajas imposibles de cargar. «Volveremos», dijo Scott al cerrar el maletero. «Claro», respondí. «Están bienvenidos», después de llamar y pedir permiso. Susan se quedó de pie con las llaves en la mano, mirando la casa en la que había vivido 20 años. «Nunca pensé que acabaría así», susurró. «Ni yo», admití. «Pensé que aprenderían a valorar lo que tenían». A las 6 en punto, 24 horas exactas después de mi ultimátum, ambos coches salieron de la entrada. Susan lloraba. Scott estaba furioso. Pero se habían ido. Me quedé en el porche hasta el anochecer, viendo ponerse el sol sobre el vecindario en calma. Por primera vez en 45 años, estaba completamente solo. Y el silencio era hermoso. Dentro, la casa se sentía enorme. Los cuartos vacíos resonaban con mis pasos. Sin televisión gritando. Sin discusiones por dinero. Sin exigencias. Abrí el cajón de mi escritorio. Allí guardaba folletos de viaje desde hacía 20 años. Montañas de Colorado, desiertos de Arizona, parques nacionales que siempre quise visitar pero nunca tuve tiempo. Tiempo, ahora era lo único que tenía. Febrero pasó tranquilo, planificando mi primera verdadera aventura desde antes de casarme. En marzo fui al Parque Nacional Big Bend, en Texas. Primera vez que viajaba solo, primera vez que conducía solo por placer. El desierto me recibió con su belleza salvaje, su silencio infinito, su cielo inmenso. Alrededor de una fogata conocí a Tom, un profesor jubilado de Oklahoma. ¿Primera vez aquí?, preguntó, viendo mi equipo de camping nuevo. Primera vez en cualquier parte, admití. Él soltó una carcajada cálida. Nunca es tarde para empezar a vivir para uno mismo. En abril, Colorado. Aire de montaña, bosques de pino, mi primera cámara seria. Descubrí la fotografía.
Los paisajes exigían ser capturados. En mayo conocí a Sara, una viuda de Denver. Me enseñó técnicas de fotografía mientras caminábamos senderos que mi cardióloga jamás me habría recomendado. «Brilla usted», me dijo la doctora Carter en mi revisión. Su recuperación es sorprendente. ¿Qué ha cambiado? Todo. Al fin vivo para mí. El trabajo con la fundación se intensificó. Rebecca usaba mis fotos en los boletines, inspirando a otros pacientes cardíacos. Su historia ya ha salvado a docenas de familias, me dijo un día. Les ha enseñado a valorarse mientras aún pueden. Lo que más disfrutaba era hablar con nuevos pacientes, gente aterrada, como yo lo estuve. Les contaba no solo la cirugía, sino la lección más grande. El apoyo familiar importa, pero el respeto propio importa más. El verano me llevó a Arizona, Utah, Nuevo México. Con Tom y Sara como compañeros, aprendí lo que eran las amistades elegidas, no las forzadas por obligación. «Eres otra persona», me dijo Sara una tarde en Zion, mientras el sol caía. «¿Cómo eras antes?» «Cansado», respondí. Muy cansado. Las redes, manejadas por Rebecca, compartían mis aventuras, un hombre mayor encontrando alegría en la naturaleza. Miles de comentarios llegaban de todas partes. Pacientes, hijos adultos, parejas, todos reconociéndose en mi historia. En julio regresé a Arlington, pero por elección, no por obligación. La casa ya era un santuario. En una cafetería, revisando fotos de Colorado, alguien se acercó. Scott. Se veía distinto, limpio, adulto, vestido de manera profesional. «Papá, ¿puedo sentarme?» Asentí, curioso. Habían pasado 6 meses desde la expulsión. Mi hijo parecía haber envejecido 5 años, para bien. Me contó que tenía un trabajo estable, un apartamento propio, una vida sencilla pero ganada con su esfuerzo. Me mostró fotos de su estudio, modesto, limpio, ordenado. «No vengo a pedir perdón, ni dinero, ni que cambies el testamento», dijo de golpe. «Solo quiero una oportunidad de demostrar que cambié. Quizá, tomar café de vez en cuando». Le enseñé mis fotos de Colorado. Lo vi genuinamente sorprendido. «Nunca supe que querías hacer todo esto. Nunca tuve la oportunidad». Scott bajó la cabeza. «He pensado mucho en eso. En lo que hiciste por nosotros y cómo lo dimos por sentado. La fundación me mantiene ocupado», le mostré un boletín con mi historia. «Ayuda a que otros no cometan nuestros errores. ¿Somos una advertencia ahora? Somos una lección. Para todos». Conversamos 1 hora más. Me habló de su trabajo, de clientes difíciles, de la satisfacción de ganar su propio dinero. Preguntó con interés real por mis viajes. Al despedirnos, le aclaré. «No prometo nada más. No voy a cambiar el testamento. No quiero una relación padre-hijo como antes. Pero quizá podamos construir algo nuevo. Más sano». «Lo entiendo, papá. Y me alegra que seas feliz. Al fin». Lo vi marcharse en un coche viejo, pero cuidado. Pequeños gestos que demostraban responsabilidad. El sol de la tarde me acariciaba los hombros mientras pensaba en mi próximo viaje. Arkansas, Men, Utah otra vez con Tom y Sara. 6 meses atrás era un hombre moribundo, ignorado por su familia. Hoy estaba vivo, sano, rodeado de personas que elegían estar en mi vida. Esa diferencia lo era todo. Conduje de regreso a casa, pasando por la oficina de la fundación, donde Rebecca ya preparaba la siguiente campaña. Volvía a un hogar que, por primera vez, era verdaderamente mío. A una vida que había construido elección tras elección. Algunas historias terminan con reconciliaciones dramáticas. La mía terminó con algo más valioso, la calma silenciosa de un hombre que aprendió a valorarse tanto como había valorado a los demás. Y quizá, solo quizá, la posibilidad de que el amor floreciera en un suelo más sano que la obligación. El sol se ocultaba al entrar en mi camino de entrada, tiñendo el cielo de los mismos colores que había fotografiado en Colorado. Hermosos. Pacíficos. Totalmente míos. Si te ha gustado esta historia, dale un like al vídeo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios lo que más te impactó.
Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.